Ciao amici, benvenuti in Tame Cucina. A ricetta del che è review cinese. Andiamo a cucinare. Ingredienti. Para el relleno ocupamos estos ingredientes. La receta original es sesos en vez de longaniza, pero esto lo vamos a hacer con longanizas. Y la masa es la típica masa que hacemos siempre. Colocamos nuestros ingredientes para hacer el relleno. Los molemos hasta formar una pasta. ¿Qué fai, Elisa? Ravioli. Ravioli. Amasamos en la máquina o bien amasamos a mano. Para hacer los ravioli, para que queden perfectos o casi perfectos, lo pueden hacer con una bandeja raviolera como esta, que esta es muy antigua, miren cómo está, pero que esta era de mi nonna. No sé si quizá era de su mamá o no, pero dice esto en Italia, marca Ravioli Lamp. Pero en el mercado, en muchas partes venden este tipo de cosas. O si no, o la forma de, si es que no tienen una bandeja como esta, la pueden hacer de forma manual. Viendo cómo pueden ver el video, mi video de los agnolotti, de cómo poder hacerlo de forma manual. Así que ahí lo voy a dejar. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver. Una cosa muy importante, si tienen una de estas o se compran una de estas bandejas raviolera, nunca la laven, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede tener unas partes, si bien pueden ser de acero inoxidable, pero puede tener algunas soldaduras que se pueden oxidar. Así que lo recomendable para limpiarlas es con un cepillo de dientes, sacarle los pedacitos de masa que van quedando entre medio y también pasándole un paño húmedo. Y después secarla inmediatamente después de pasarle el paño. Así que nunca la laven, es el consejo más grande que les puedo dar. Y estiramos nuestra masa. Cortamos por la mitad y la colocamos encima de nuestra bandeja raviolera. Colocamos el relleno dentro de cada cuadradito y encima colocamos la otra capa de masa. Pasamos el rodillo para que se vaya dando forma a los ravioles. ¡Qué maravilla! Y los vamos cortando. Y con la masa que sobra hacemos tagliatelle. Los echamos a cocer en agua hirviendo. Los sacamos y le echamos el tuco, que pueden ver la receta también en este canal. Y un review ule pronto. Buon appetito!